A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas. La Unión Nacional de Periodistas, en coproducción con este canal, presenta a ustedes el programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. En este espacio, en estos 30 minutos, vamos a dialogar con un colega, con un periodista, Wellington Tuapanta, y con él vamos a abordar el tema de la responsabilidad del voto. Permítanme comentarles algo de la hoja de vida de Wellington Tuapanta. Él es un activo periodista de investigación, ha trabajado en revistas, trabajó también en diarios como El Universo de Guayaquil y El Mercurio de Cuenca, en la Agencia Ecuatoriana de Prensa, en la Agencia de Producciones Periodísticas, la Unión Nacional de Periodísticas, Unión de Periodistas, en 1980 le confirió el premio como la mejor información parlamentaria. Ha sido docente universitario de la Universidad Técnica de Machala y de la Tecnológica Equinoxial. Ha sido dirigente también del Colegio de Periodistas de Pichincha. Ha publicado Esmeraldas Turístico con Publiasesores, Luciano Coral, Pluma de Diamante y otros ensayos. Es conferencista, panelista y su última obra es Huellas de la Prensa, Notas Históricas. Es una exigente investigación de lectura ineludible en la formación e identidad de los periodistas ecuatorianos. Bienvenido, Wellington, un gusto tenerte en este espacio. Buenas tardes. Quisiéramos empezar. Hoy, en pocas horas más, concluye ya el silencio electoral, se acaba la campaña, empieza una ley seca, el día domingo vamos a las urnas. Este proceso quizás es inédito, en el sentido de que probablemente los ecuatorianas y ecuatorianas tengamos la última oportunidad para tratar de salir de esta crisis económica, política, social, de salud, en fin. La pregunta con la que quiero arrancar este diálogo, Wellington, es ¿en qué debe pensar primero el ecuatoriano antes de ir a emitir el voto, antes de ir al sufragio? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Marianita, a la Unión Nacional de Periodistas. Querida audiencia, buenas noches. Es una pregunta por demás importante en estos momentos que vive el país. La coyuntura ecuatoriana realmente invita a la reflexión de todos los ciudadanos votantes. Tiene que pensar en el futuro de la patria, porque en estos momentos, en estos precisos momentos, tiene una caja fiscal extraordinariamente agobiada, un sistema de salud en igual condición. Dejemos de especificar, realmente toda la institucionalidad del país está en crisis. Esto quiere decir, Wellington, entonces, que el voto responsable es lo menos que podemos esperar los ecuatorianos. Sin duda, el voto responsable, que es clamoroso pedirlo, pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí en nuestra población, y particularmente la electoral, muchas veces piensa en el inmediatismo, no piensa ni en el mediano plazo ni en el futuro. Y es por eso entonces donde encontramos quién es el que ofrece primero y para mañana, para parar la olla. Y entonces ahí hay la confusión. Y esto se debe a muchas circunstancias. Primero, porque lastimosamente el Ecuador no tiene, pese a que existe una ley, no tiene un régimen de partidos. Añoramos la ley que se publicó, o mejor dicho, en referéndum fue aprobado
en enero de 1978 la ley de régimen de partidos juntamente con la ley de elecciones y la Constitución. Y permíteme justamente señalar lo que se subrayaba en esa ley en esos momentos y que difiere totalmente a la estructura política que en estos momentos prevalece. Entonces se decía que los partidos son organizaciones político-doctrinarias, reitero, político-doctrinarias, integradas por personas que libremente se asocian para participar en la vida del Estado. Por mandato de la Constitución, constituyen un elemento fundamental del sistema democrático, expresarán y orientarán la voluntad política del pueblo, promoverán la activa participación cívica de los ciudadanos, capacitarán a sus afiliados para que intervengan en la vida pública. A ver, Wellington, esto eso es lo lastimosamente ideal. Ya no hay. Eso es lo ideal. ¿Qué son ahora los partidos políticos? Aquí tenemos el Código de la Democracia. ¿Qué son? ¿Pero qué son ahora? Eso es lo ideal. No, esto rigió, esto es lo de 1978. Ya. Ahora los partidos políticos no existen, lastimosamente, en los términos que hemos concebido, porque no se puede concebir. ¿Qué es lo que existe, Wellington, ahora? Son estructuras de amistades, probablemente. ¿O estructuras electorales? Ni estructuras electorales, porque recién cuando están próximas a elecciones, ahí recién a ver a quién le llamo. Empiezan a accionar. Y ahí comenzamos a posicionar. Ya. Ahora, Wellington, hablábamos del voto responsable. ¿Qué diferencia hay con el voto útil? El voto responsable es capital. ¿Por qué? Porque es una reflexión que hace el ciudadano votante sobre pensar, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que deseo para mañana? ¿Qué es lo que deseo para mi familia? Para yo mismo, para el futuro, para mi país, para mi ciudad, para mi parroquia, para el país. Ese es el responsable. Ese es el responsable. ¿Y el voto útil? El utilitarismo es lo que maneja el populismo. El populismo en donde ofrece el oro y el moro inalcanzable, ¿ya? Aparentemente alcanzable, como se han dado en esta campaña electoral, que le han ofrecido por ahí algún candidato unos $1,000 para 1 millón de familias, sin saber de dónde diablos va a sacar el dinero, ¿sí? Porque estamos agobiados con una caja fiscal de poco más de $7,000 millones de déficit, y que este año debemos bajar ese valor a por lo menos $3,000 millones. Si estamos en esa situación, yo no sé de dónde se va a sacar el dinero. Pero también se le podría entender como voto útil aquel voto de la ecuatoriana y ecuatoriana que piensa, o probablemente piensa, que dice, bueno, en la primera vuelta yo voy a votar por el candidato de mi simpatía, etcétera, etcétera. Y en la segunda vuelta le podría estar dando el voto a Juanito de tal. Eso más bien no es el voto útil, decir, a ver, no desperdicies el voto ni siquiera en la primera vuelta, porque probablemente, si así piensan millones de ecuatorianos, no podría haber una segunda vuelta. Entonces, ¿por qué esperar a llegar a una segunda vuelta para dar el voto al candidato que se supone que va a realizar obras, que va a trabajar en beneficio de los electores, Wellington? ¿Qué es lo que ocurre? Y es un fenómeno que se ha dado desde hace aproximadamente 2 semanas. En las redes sociales esto ha sido muy evidente. Mucha gente que estaba pensando votar por la lista 1, que pensaba votar por una cantidad de listas 17 y parecido, ¿no? Que estaban desperdigados. Desde hace 2 semanas comienzan aquellos que propiciaban, ¿no? O que auspiciaban y que promovían otras candidaturas, hoy han dicho no. Y lo dicen, no, tiene que ser el voto responsable. Y ponen innúmeras razones sobre la importancia del voto responsable, pensando en la patria,
pensando en la familia, en la integridad económica y social de los ecuatorianos. Ya. Voto responsable, Wellington, es dejar de pensar en ideologías e intentar salvar la patria. Es así, ¿qué es lo que hemos dicho? Y mucha gente también lo está subrayando. Este es el momento de no pensar en ideologías. Este es el momento de pensar en la patria, en el futuro del país, en el futuro de nuestras familias. Eso es lo que hoy se está manejando a través de redes, y por eso estimo de que todas las encuestas que se venían manejando hasta hace al menos una semana, ya han tenido una variación sustantiva a estas alturas. Ya, pero verás, Wellington, tú y yo conocemos, y ¿no es cierto?, en el mundo periodístico conocemos que en redes se pueden decir muchas cosas. Tú eres un periodista profesional de larga data, con trayectoria, con experiencia en estos avatares políticos. Generalmente las redes está asociada a la juventud, digo generalmente, no es que sea exclusivamente de uso de los jóvenes, ¿ya? A donde yo quiero ir, Wellington, a través de este espacio, es cómo se le orienta al ecuatoriano, cómo se le orienta a la ecuatoriana. Por ejemplo, tú hace un momento hablabas de la situación de los partidos políticos. Sí, probablemente ellos tengan un gran peso en la responsabilidad de la no conformación de partidos políticos o de no haber logrado también esa cohesión y haber llegado a un acuerdo para un mínimo de candidatos. Pregunto yo, en otros países, empezando por Estados Unidos, el bipartidismo, por ejemplo, es saludable. ¿No será el momento en el Ecuador de empezar a pensar en esto, un bipartidismo o 3 candidatos, derecha, centro, izquierda? Bueno, la realidad política internacional y la ecuatoriana son muy interesantes. Vuelvo a aquello que he señalado anteriormente sobre cómo se concibió cuando entró en vigencia la ley de partidos. ¿Qué es lo que... Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que el Partido Liberal tenía un gran centro de capacitación. Charito Reyes Navas era una capacitadora de la ideología liberal, pero en extremos. Es la primera mujer que se graduó como internacionalista en la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central. Ella promovió el Partido Liberal no solamente en cuanto a ideología y a doctrina, sino también idiomas. Ella era una políglota que manejaba 8 idiomas, incluido para entonces una novedad enorme el chino mandarín. ¿Qué es lo que ocurre en los Estados Unidos? Publicitariamente se exhiben como 2 candidatos, o sea, pensamos que solamente hay 2. ¿No es cierto? En los Estados Unidos igual hay N candidatos. Pero los de mayor reputación y reconocidos son... De acuerdo. Aquí en el Ecuador, entonces, volviendo a lo otro, si es que cumpliésemos aquí en el Ecuador solamente un artículo de la ley del Código Orgánico, ¿sí?, el 355, en donde dice que los partidos políticos y movimientos son organizaciones no gubernamentales, para comenzar. Por lo mismo, son sujetos de fiscalización del Estado. Y ellos reciben fondo partidario permanente. ¿Y ese fondo partidario permanente para qué es? Para capacitar a su militancia, para hacer investigaciones, para hacer publicaciones de sus investigaciones. ¿Acaso el Ecuador ha visto desde hace décadas publicaciones de los partidos sobre las coyunturas que hay? Por ejemplo, en este rato tenemos alguna reacción exacta de alguna organización política sobre la situación emergente sanitaria que vive el país. Entonces, Wellington, esto me lleva a que la percepción que tiene el ciudadano ecuatoriano es de que cada partido o movimiento político lo que busca es lograr en estas elecciones al menos el 5% de votos y sobrevivir políticamente. Y sobrevivir y para ser beneficiario de ese fondo partidario permanente. Porque, ¿cómo se explica en un país tan pequeño como el nuestro que estén calificados 16 binomios? Muchos dicen que una de las razones es seguir recibiendo este fondo.
Otros dicen que es no dejar de existir al menos lograr un 5%, que tienes que reunir un 5% en cada elección, ¿no es cierto? Entonces, ¿están los partidos políticos, se puede decir, para hacer una analogía con la pandemia, en terapia intensiva? No solamente en terapia intensiva, es terrible lo que ocurre. Vuelvo al Código de la Democracia. El Código de la Democracia es el responsable de que estemos como estamos. ¿Qué es lo que nos dice? Eso nos aquí? lleva a pensar que hay que hacer reformas al Código Pero de la desde Democracia. luego, mira si aquí lo que dice, los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatos de elección popular. Claro, Aquí es lo que han está. hecho. Es lo que han Es hecho. lo que está pasando, Claro. pero es Pero por hay un- esto. claro, hay un es por respaldo esto. Este jurídico. es el código, el código de la democracia vigente. Claro. Pero esta es la lastimosa realidad de lo que vivimos. Entonces, vuelvo a lo anterior, una fiscalización severa a las estructuras ¿Quién debería políticas, hacer la pero fiscalización? la Contraloría General del Estado tiene la potestad, los organismos electorales tienen la ¿Y potestad por qué no lo para han hacerlo. hecho o por qué no lo hacen? Porque así son nuestras instituciones, lastimosamente débiles. ¿Y por qué se vive hemos estado en este proceso electoral en un severo estado de crisis por la no aplicación de este mismo código, de los reglamentos a este código? Si se hubiese aplicado este código, sus reglamentos, no tendríamos el número de candidatos presidenciales que están corriendo y que ya están en la papeleta electoral. Para el periodista Wellington Tuapanta, ¿el papel jugado por el Consejo Nacional Electoral goza de credibilidad o es cuestionado? Muy cuestionado, por lo que acabo de decir. Por ejemplo, cuando se convocó a las organizaciones políticas a registrar las precandidaturas, hubo al menos un binomio que no cumplió lo que dice el reglamento de democracia interna, ¿sí? Porque no inscribió al binomio y por lo tanto ese binomio debía estar fuera del resto del proceso. Hubo la Contraloría que hace mucho tiempo dio un dictamen sobre organizaciones políticas que no habían obrado bien en el registro de sus, entre comillas, afiliados. El Consejo Nacional Electoral debía borrar esas organizaciones de su registro. No lo hizo. Entonces, si lo pensamos, son hechos que se han sucedido, que suceden y están ahí. Yo estimo que el Consejo Nacional Electoral, y no solamente el Consejo, sino su par jurídico, tendrán que rendir cuentas. Tú dices el Tribunal Contencioso Electoral, así que también es. ha habido disputas entre ellos. No, ¿no? de acuerdo. Ya, ahora, ¿tú crees que en este proceso electoral, este domingo 7, la pandemia, por ejemplo, va a elevar el índice de ausentismo? Pensaba así hasta hace 2 semanas. Y digo que pensaba así hasta 2 semanas porque realmente el temor incentivado a eso, al ausentismo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que viendo toda la circunstancia, el contexto electoral que se está viviendo, mucha gente ha decidido, no iba a votar. Hace un instante nomás me topo con unos amigos ciudadanos vecinos, decían, no, yo no iba a votar. Por miedo a la pandemia. Por esta circunstancia, no, pero lo voy a hacer por responsabilidad, porque no quiero que el país resurja, porque queremos ver por nuestro futuro, por el de nuestros hijos, por el de nuestros nietos, y por eso vamos a ir a votar. No por quien ofrece dádivas, no por quien ofrece exportar agua y otros individuos, sino por quien sostenga lo que ventajosamente ha sostenido la economía y la situación social ecuatoriana, que ha sido el dólar, ¿no? Y además, en nuestro caso como periodistas, por quien franca y directamente ha dicho que derogará la ley Mordaza. Entonces,
hay que votar responsablemente sobre la base de estos Algo elementos. novedoso también este domingo 7, Wellington, es que se retorna a la votación en plancha. Yo me temo, como periodista, que no todos los ciudadanos y ciudadanas están informadas de este cambio, porque antes elegíamos entre listas, ahora es en plancha. El Consejo Nacional Electoral le corresponde, ¿no es cierto?, hacer toda esta difusión de toda esta información. ¿Crees que ha sido oportuna la presentación de toda esta información? Porque es común escuchar nosotros por nuestro trabajo, estamos todo el tiempo en la calle conversando con distintas personas y dicen, en plancha será de votar. Cuando tú le abordas y dices, ¿sabe que? No, dice, no sabía. ¿Y desde cuándo es ese cambio? Entonces, es como que también el ciudadano debe tomar cartas en el asunto, ¿no te parece? Interesarse y decir, bueno, a ver, voy a cumplir con este deber cívico, con este derecho ciudadano, con esta obligación, y debo enterarme un poco cómo está la cosa. Responsabilidad compartida, podría decir yo. Primero, los organizadores del evento electoral debían promover desde un inicio aquello. Pero hay una situación humana, o sea, ¿qué es lo que ocurre cuando hasta el anterior proceso electoral teníamos la papeleta de votación, ¿no es cierto?, con los nombres y las fotografías de los individuos encabezando cada lista y en su margen derecha, ¿no es cierto?, una raya horizontal. En la papeleta esta vez no habrá eso, sino abajo del número de la lista está la raya horizontal y eso indica el voto en plancha. ¿Ya? Eso es un elemento coadyuvante, pero es otra responsabilidad de los organizadores del proceso de que no hayan promovido esto desde un inicio. En esta corta campaña, que muchos dicen en buena hora, otros dicen que no ha sido tan ruidosa ni ha provocado ningún tipo de contaminación, ni visual ni auditiva. En esta campaña creo yo que ha habido algo que ha sido muy persistente. Es la desinformación. Aquella creación y difusión deliberada, digo yo, de información falsa o manipulada, ¿no es cierto?, para engañar al público con algún propósito, en este caso el político. Muchas personas, han caído en este juego de la desinformación, ¿no?, de esto intencional, y vemos que claro también hay una estructura gigantesca, hay trolls, hay tweets, hay mensajes, hay chats, que el propósito es desinformar. ¿Quién gana en esta guerra de la desinformación? No, lastimosamente no hay que decir quién gana, quién pierde, porque ambos son perdedores, los emisores y los receptores. ¿Por qué perdería el emisor? Si tiene un propósito. Pierde ¿por qué? Porque están identificados. Recordemos de que antes de que inicie el proceso electoral ya se publicitaron una cantidad enorme de cuentas de los que iban a promover desinformación. Y eso fue por las mismas redes sociales compartida N veces. Durante la campaña se reiteró esa lista y entonces cada vez que un ciudadano, que un usuario, ¿no?, de redes sociales veía el origen, entonces obviamente que lo descartaba. Y otras veces, no todos, de acuerdo, pero otras veces hubo sí la precaución de personas aludidas que decían, no, esto es falso, ¿no? Y se ha manejado así. Y además hubo un observatorio para manejar también este tipo de información falsa, en donde se incluyeron algunas instituciones para no valorar este tipo de acciones. ¿El ciudadano de a pie sabe cómo procesar esta información? ¿Cómo sabe que es falsa? ¿Cómo sabe que es un bulo? ¿Cómo sabe que es desinformación? Ahora tenemos en toda la sociedad ecuatoriana, no hay ciudadano que no tenga un celular y no hay quien vea que es falso y quien no. O sea, no generalicemos, más bien relativicemos esa probable irresponsabilidad respecto a la falsa información de parte de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Wellington. Ha sido un gusto el compartir este espacio con el voto responsable o responsabilidad del voto.
Este domingo, todos los ecuatorianos que estamos empadronados, por supuesto, acudiremos hasta las urnas. Cada ciudadano es responsable de su voto. El responsable es la mejor llave que nosotros tenemos como ciudadanos y ciudadanos para cuidar, para preservar y sobre todo para que nuestra democracia cada vez sea madura, sea una democracia fuerte. Queremos vivir en paz. Eso es lo que buscamos los ecuatorianos y ecuatorianas. A todos ustedes, amigos y amigas, les invitamos hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.